Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros de aula. En la siguiente exposición estaremos conversando dentro de la asignación de Derecho Penal sobre la pena, las consecuencias del delito. Hablaremos sobre las condiciones objetivas de la punibilidad, la pena, la ausencia de penalidad, las causas generales, la enfermedad mental insuficiente, la perturbación mental, las causas generales de la agravación de la pena y su clasificación, concurso ideal y concurso ideal. Ya entrando en materia, haremos unas breves definiciones sobre la pena como consecuencia del delito. Podemos decir que es el sufrimiento que se le impone a una persona que ha cometido un delito, que ha sido sentenciado culpable basado en el principio retributivo, según el cual a quien ha hecho mal se le debe responder con otro mal. Para Hernando Crisanti Aveledo señala que la pena como una aflicción al sufrimiento que se le impone al delincuente. Esta aflicción o sufrimiento puede consistir en la privación, la restricción o disminución de un bien jurídico que pertenezca a la persona que ha perpetrado el delito, y se refiere a la libertad con la llamada medida privativa de libertad, los bienes jurídicos patrimoniales con las llamadas multas o penas pecuniarias, entre otras. Para seguir con el tema, para darle continuidad, podemos ver las condiciones objetivas de la punibilidad. Hablaremos de la ausencia, podemos decir de esta, que es la sanción impuesta por la ley penal ante la comisión de un hecho punible. Hay ausencia de penalidad cuando la persona que comete un hecho delictivo por alguna de las formas establecidas en la ley penal no cumple con la condena establecida para ello. Nos encontramos con las excusas absolutorias, donde se encuentra el llamado perdón del ofendido, que ocurre cuando se está en presencia del delito de acción privada, donde la víctima puede perdonar al imputado extinguiéndose así de esta forma la acción penal y con ella la ejecución de la condena, pero no solo en los casos previstos en la ley. La víctima puede ejercer acción penal a través de la denuncia ante el Ministerio Público o los organismos gubernamentales autorizados por la ley para recibir esta. Con ello se apertura de manera automática la apertura de un procedimiento penal. Esto es el caso de los llamados delitos de acción pública, es decir, a los que proceden por vía de la denuncia tal y como lo establece el Código Penal venezolano. Y una vez que la víctima ha ejercido la acción penal o la denuncia, no puede alegar luego que desea que el procedimiento no continúe. Nos encontramos ahora con los fundamentos del perdón del ofendido. Consiste que en ciertos delitos, en especial los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, así como contra el honor, el Código Penal le da una acción al sujeto pasivo del delito, o sea, la persona ofendida, de ejercer la acción penal y abstenerse por ser la mayoría de los delitos de acción privada o de instancia de parte agraviada. Y posteriormente, si ya ha ejercido la acción, le da la opción de desistir. El ejercicio de la acción penal está sometido a la voluntad de la víctima, en ella tiene la potestad y el ejercicio de la acción penal. Como se dijo anteriormente, como venimos comentándole, estar en presencia de un delito de acción privada. En cambio, para los delitos de acción privada, ambas mencionadas con anterioridad, la acción penal recae única y exclusivamente en la víctima, y así lo establece el Código Penal venezolano, donde la acción penal está sometida a la parte agraviada, y no el Estado a través del Ministerio Público, como en los delitos de acción pública. En esto la víctima tiene la titularidad y la disponibilidad de la acción penal. El perdón del ofendido no produce efecto respecto a quien se niegue, como la víctima, sino es aceptarlo. Nos encontramos ahora con las causas generales de la atenuación de la pena. Tenemos una clasificación. Podemos decir que son aquellas causas por las que se puede generar las circunstancias que dan lugar a la reducción de la pena normalmente aplicable a la comisión de un delito. Tenemos como primero las específicas o determinadas. Se encuentran establecidas en el artículo 74 del Código Penal venezolano y establecen la rebaja de la pena desde el término medio hasta el límite mínimo. La primera de ellas se refiere a la minoría de edad, por cuanto si para el momento de realizar el hecho punible el agente no ha alcanzado la edad de 18 años,
es plenamente inimputable. La minoría de edad es una causa de inimputabilidad y por ende una eximente de responsabilidad penal. En el caso de ser mayor de 18, pero menor de 21, el agente es penalmente imputable y plenamente responsable, aunque de forma atenuada del ordinal primero del artículo 74 del Código Penal. Según la segunda de ellas, se refiere a que el sujeto activo no haya tenido la intención de causar un mal de tanta gravedad como que el produjo. En el caso del homicidio preintencional, previsto en el ordinal número 2 del artículo 74 de este Código Penal, o de nuestro Código Penal, por último, cuando el sujeto activo actúa bajo previo a una injuria o amenaza, en este caso corresponde al juez competente determinar, apreciando todas las circunstancias, tales como lo señala, por cierto, Hernando Grisán de Aveledo, la gravedad de la injuria o amenaza, entonces decidir si aplica a favor del sujeto activo la excusa legal atenuante prevista en el artículo 67, o solamente las circunstancias atenuante específica consagrada en el ordinal 3 del artículo 74 del Código Penal. Tenemos como segundo las indefinidas o indeterminadas. Se encuentran consagradas en el ordinal 4 del artículo 74 de nuestro Código Penal. Establecen la misma rebaja que las anteriores, pero en esta no están enumeradas formalmente como las que nos antecedieron. Estas se refieren a lo que a continuación vamos a especificar. Tenemos como primero la buena conducta predilectual del reo, es decir, la buena conducta anterior a la perpetración de este delito o de los delitos. La condición femenina debido a ciertas alteraciones, como por ejemplo la menopausia, la menstruación, la gestación o el posparto, que pueden producir en ella la realización de un delito determinado. Tenemos como tercero la pobreza cuando no llegue al estado de la miseria, el consentimiento de la víctima. Nos estamos encontrando ahora con la enfermedad mental insuficiente y su clasificación. Nos vamos a encontrar con las alucinaciones, que es la creencia de sensaciones inexistentes imaginando oír voces o viendo fantasmas, entre otros. Tenemos los delirios. Afectan la esfera de la conducta de la persona, sobrevalorando sus actitudes y las posibilidades de un campo determinado, llevándolo a realizar muchas veces actos ridículos. Las ilusiones, falsa apreciación de la realidad, confundiendo personas con objetos, entre otras cosas. Tenemos las obsesiones, que consisten en las neurosis obsesivas compulsivas que coartan la voluntad de las personas. Tenemos los impulsos, la obligación de una persona de realizar un acto fatal que considera y sabe que es inmoral, malo o antijurídico, pero que sin embargo lo realiza. Tenemos las depresiones, son las personas que se sienten despreciadas y creen que todo les quieren hacer daños, se siente una persona incapaz. Ahora nos encontramos la perturbación mental por embriaguez. En el ordenamiento jurídico venezolano supone no una embriaguez cualquiera, sino la demostración de un estado de profunda perturbación mental, que por otra parte no puede consistir en una simple excitación producida por el alcohol, sino una embriaguez plena, total, completa y no semiplena, parcial, incompleta o relativa. Por lo tanto, debe tratarse de un estado de perturbación mental, derivado de la ebriedad, que compromete gravemente la conciencia y la libertad de los actos del sujeto. El alcohol produce en el organismo los efectos de una intoxicación que puede ser pasajera, más con el abuso se hace crónica y habitual y degenera en una psicosis. El legislador venezolano establece la sanción siempre por los actos cometidos por los embriagados, ya que, como lo señala Hernando Grisán de Aveledo, en nuestro medio es frecuente la perturbación mental por embriaguez y constituye el mayor causa de criminalidad. Al respecto, señala que casi todos los delitos graves, homicidios, lesiones, riñas, violaciones, son cometidos por los ebrios, y el aguardiente es el estimulante buscado para llevarlos a cabo con ánimo de los actos más reprobables. En Venezuela, desafortunadamente, no existen establecimientos especiales destinados a la corrección de los ebrios, de estos ebrios consuetudinarios. Se trata entonces de una facultad que le da al juez para que haga uso así convirtiendo la pena corporal en una medida de seguridad. Las causas generales de la agravación de la pena
podemos decir que son circunstancias donde dan lugar el aumento de la pena normalmente aplicable a una determinada persona por la comisión de un hecho punible. Tenemos las consagradas en el artículo 77 del Código Penal venezolano, tenemos la reincidencia, tenemos las agravantes especiales, tenemos dentro de esta tenemos el concurso real de los delitos, también llamado concurso material. Es cuando dos o más actos se violan en varias disposiciones de la ley penal, o varias veces la misma disposición de la ley penal. El concurso ideal del delito existe cuando un mismo acto se viola en varias disposiciones de la ley penal. Ahora bien, la reincidencia se refiere a la comisión de hechos punibles o delitos en repetidas oportunidades. Es decir, cuando la persona que ya infringió la ley y fue sentenciada por ello vuelve a cometer cualquier tipo de delito. Podemos mencionar a continuación su clasificación. Las penas corporales son aquellas donde se le restringe o se priva de la libertad al sujeto condenado por la comisión de un delito. Entre ellas se encuentran las llamadas la del presidio, la prisión, la relegación a colonias penitenciarias y la expulsión del territorio nacional. Las penas no corporales son aquellas que implican la pérdida de derechos o pagos pecuniarios. Entre ellas se encuentran los establecidos en el libro primero, título segundo del Código Penal venezolano. Las penas principales son aquellas a las cuales son sometidos los penados. Entre ellas se encuentran las mencionadas en las penas corporales ya citadas anteriormente. Las penas accesorias son aquellas de las acciones de la principal en virtud de las que provienen de estas. Entre ellas se encuentra la interdicción civil durante el tiempo de la pena, la interdicción política mientras dure la pena, la sujeción a vigilancia de la autoridad policial o una autoridad judicial, y la suspensión del empleo. Hablemos ahora del concurso real. En el derecho penal se nos reconoce como concurso real o material la pluralidad de actos de una misma sentencia. Es el concurso real cuando un agente, buscando un determinado resultado, ejecuta diversas acciones, cada una de ellas de un distinto tipo penal. Las penas de cada uno de estos delitos pueden unificarse. Por ejemplo, un ladrón que decide robar un banco mientras escapa se enfrenta con un policía al cual le quita la vida. El ladrón ha cometido por lo menos dos tipos de delitos penales: el robo y el homicidio. Ya en el juicio penal, para efectos de simplicidad, de esta simplicidad procesal, se hace un solo juicio donde se le imputan ambos delitos, formándose un concurso real. El concurso real tiene dos particularidades. Las penas, que son las de tipo penal, se acumulan de la siguiente forma: se suman las penas cada una del delito, no pudiendo superar el triple de la pena por el delito más grave. Tenemos la segunda, que debe hacerse descartando la unidad de acción penal. Es decir, cada acción típica y antijurídica debe poder sostenerse por sí sola y no depender de una de la otra. Ya por último hablaremos del concurso ideal, que en el derecho penal se conoce como concurso ideal cuando una acción o un conjunto de acciones unilateralmente consideradas cumple con la exigencia de dos o más figuras penales. En otros términos, constituye coetáneamente dos o más delitos distintos. Por ejemplo, quien violenta sexualmente a su hermana casada, comete violación, comete también incesto. Habrá una unidad de hechos cuando la acción, cuando la actuación corresponda a una misma manifestación de voluntad y sea valorada unitariamente en el tipo penal. Sin embargo, esta unidad de hechos para integrar el presupuesto voluntario del concurso real tiene que dar lugar a la realización de varios tipos de delictivos, por lo que el hecho que es voluntario único debe abarcar la pluralidad de los fines. En el caso de una bomba que colocada por un terrorista que mata a varias personas, en realidad no hay un solo hecho, sino dos perfectamente diferenciados. Sin embargo, la conexión íntima entre los delitos cometidos, que es una relación teológica de medio a fin, hace que el legislador los equipare con el concurso ideal propiamente dicho. Se hablará de un concurso ideal en vez de concurso real cuando la conexión de estos delitos sea tan íntima, y si faltare uno de ellos,
no se hubiese cometido el otro. Por eso que se considera en el complejo como una unidad delictiva según una relación de necesidad. Bueno, hasta acá esta breve ponencia. Esperemos haber cumplido con los objetivos de esta materia. Que pasen buenas tardes y suerte para todos. Hasta luego.